Jóvenes, muy buenas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión 4, que es acerca de la elasticidad de la demanda, efectos de ingreso y precio, teoría de la utilidad. Veamos. Primero, la elasticidad de la demanda. La elasticidad mide la amplitud de la variación de una variable cuando varía la otra variable de la cual depende. Veamos ahora el efecto de precio, vale decir elasticidad precio de la demanda. La simbología es EP. Esta elasticidad precio de la demanda mide la variación de la cantidad demandada QD ante una variación del precio P. Y tenemos la fórmula general de elasticidad en esta parte, donde estamos ilustrando que la cantidad demandada, o sea su variación, dividido entre la variación del precio. Y también tenemos otra forma de poder encontrar la elasticidad precio de la demanda. Se calcula la variación porcentual de la cantidad dividido entre la variación porcentual del precio. Y al costado derecho tenemos precisamente la fórmula. Seguidamente veamos un ejemplo. Consideremos la demanda de raquetas de tenis al precio, ¿no?, de $100. Se demandan 10 raquetas. Si el precio sube a $120, lógicamente la cantidad demandada baja a 9 unidades. Vamos a dar solución aplicando la fórmula de la variación porcentual. Tenemos que aquí en esta tabla el precio inicial era de $100. Pero resulta que cuando sube a $120 se compra 9 unidades. Y cuando era $100 se compraba 10 unidades. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada dividida entre la variación porcentual del precio. Es decir, de 10 a 9, la variación porcentual es de menos 10%. En lo que respecta al precio, de 100 a 120 el incremento es de 20%. Dividiendo menos 10 entre 20% resulta 0.5%. Por eso que aquí tenemos la variación porcentual del precio es de 20%, mientras que la variación porcentual de la cantidad demandada ha sido menos 10% aproximadamente. Entonces la elasticidad de la demanda de raquetas de tenis es de 0.5. Aunque el resultado sea negativo, la elasticidad de la demanda siempre se suele expresar con un signo positivo porque se le tiene que aplicar el valor absoluto como se observa en la fórmula general. Esto quiere decir que ante una variación de el incremento del precio, ¿no?, la cantidad demandada también varía, en este caso, a la mitad en términos porcentuales. Por eso tenemos 0.5. Aplicando ahora la segunda fórmula, ¿no?, o la fórmula general de elasticidad precio, tenemos lo siguiente, que aplicando la fórmula vemos que la cantidad demandada se incrementó, ¿no?, de la siguiente manera. De 10 unidades bajó a 9, entonces restamos. 9 menos 10 es menos 1. Eso a su vez dividido al precio, ¿no?, inicial entre 10. Ahora en el denominador el incremento o variación del precio es de 100 a 120. Entonces decimos 120 menos 100, que vendría a ser 20, dividido entre el precio inicial, que es 100. Tenemos menos 1 entre 10, todo eso entre 20 y dividido entre 100. El producto de los extremos, ¿no?, que va a ir al numerador, y en la multiplicación de los términos medios que va a ir en el denominador, tenemos menos 100 entre 200, y dividiendo y resolviendo sería 0.5. La misma respuesta que sacamos con la fórmula de variación porcentual. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda es inelástica en esta oportunidad porque hemos obtenido un valor menor que 1, ¿no? Seguidamente veamos tipos de elasticidad de la demanda. Los tipos de elasticidad de la demanda pueden ser perfectamente elástica cuando es su elasticidad igual a infinito. Elástica cuando la elasticidad es mayor que 1. Es inelástica o unitaria, es unitaria cuando su elasticidad es igual a 1. Y es inelástica cuando la elasticidad es menor que 1. Y es perfectamente inelástica cuando su elasticidad es menor que 0.
Entonces, quiere decir que la elasticidad de la demanda no suele ser la misma a lo largo de toda la curva, sino que al igual que la pendiente de la curva, la elasticidad precio también varía o va variando conforme se tiene la tabla. Veamos el segundo punto, la elasticidad de la renta de la demanda o efecto de la renta, ¿no? Vamos a hallar la elasticidad de la renta, E sub R. Igualmente, como en la elasticidad de precio de la demanda, tenemos que la elasticidad renta de la demanda mide la magnitud de la variación de la cantidad demandada ante una variación en la renta o el ingreso I del consumidor. Y tenemos la fórmula general de E sub R, elasticidad renta de la demanda. Y el segundo caso es que podemos conceptualizar que la elasticidad renta de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad dividida entre la variación porcentual de la renta I. Y tenemos igualmente la fórmula de la variación porcentual de la elasticidad renta. Segundo lugar, desarrollemos ahora la teoría de la utilidad. Esta teoría considera que la satisfacción o la utilidad puede cuantificarse y que puede ser representada a través de una función. Vale decir que la utilidad va a estar en función de un bien X en este caso. Y tenemos para hallar la utilidad total, la utilidad marginal y la utilidad media. Cada uno de ellos tiene sus conceptualizaciones. Veamos un ejemplo. Cuantificaremos el nivel de utilidad o satisfacción en una tabla. Tenemos la tabla aquí. Dada la cantidad del bien X, que sería en este caso las hamburguesas que están mostrados en la primera columna de esta tabla. Y la utilidad UT del bien X, que serían las hamburguesas, se muestra en la tercera columna, ¿no? Entonces nos piden derivar o hallar la utilidad marginal y la utilidad media. La cuarta columna es precisamente donde vamos a completar la utilidad marginal. ¿Cómo se encuentra? De una manera directa, a pesar de que tenemos las fórmulas generales y resueltos aquí, vamos a desarrollar de una manera directa, ¿no? Aquí la primera fila vendría a ser 0. 0 entre 0, 0, ¿no? O restamos 0 entre 0, 0. Para la cantidad 1 le corresponde una utilidad marginal de 10 menos 0, 10. Para la cantidad 2, 18 menos 10, 8. Para la cantidad 3, 24 menos 18, 6. Para la cantidad 4, 28 menos 4, menos 24, 4. Para la cantidad 5, 30 menos 28, 2. Para la cantidad 6, 30 menos 30, 0. Para la cantidad 7, 28 menos 30, menos 2. Para la cantidad 8, 24 menos 28, menos 4. Entonces la utilidad marginal siempre va decreciente, ¿no? Los resultados. Y la utilidad media que vamos a completar en la columna 5, tenemos que eso es igual a lo siguiente. La utilidad total dividido entre la cantidad del bien X. En este caso, 0 entre 0, 0. 10 entre 1, 10. 18 entre 2, 9. 18 entre 2, 9. Luego 24 entre 3, 8. Luego decimos 28 entre 4, 7. Luego decimos utilidad total aquí para la cantidad 5. 30 entre 5, 6. Y así sucesivamente podemos ir completando la columna de la utilidad media. Por lo tanto, cuando la utilidad marginal es 0, como en este caso, la utilidad marginal es 0 para una cantidad de 6, entonces la utilidad total alcanza su punto máximo de saturación. Llega al punto máximo, tal como podemos observar en esta gráfica. Cuantificando el nivel de utilidad o satisfacción en una tabla, tenemos, ¿no? Esta misma tabla está completado, ya resuelto lo que hemos estado desarrollando en el ejemplo anterior. Entonces vemos lo siguiente aquí, viendo la gráfica. Tenemos en la parte superior
la gráfica de la utilidad total. En el eje Y, utilidad total. Luego en el eje X tenemos la cantidad de hamburguesas. Y más abajo tenemos otra gráfica donde nos ilustra la utilidad marginal y en el eje horizontal la cantidad de hamburguesas. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Cuando para una cantidad, una hamburguesa le corresponde una utilidad de 10. Y aquí tenemos Q1, utilidad 10. Para 2 hamburguesas le corresponde una utilidad 18. 2, 18. Y así sucesivamente tenemos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5, 6 y tenemos la cantidad de pares ordenados. Unimos esos puntos y podemos graficar la utilidad total del bien X. Y el punto máximo está en que cuando la cantidad es 6 nos proporciona una utilidad de 30 o satisfacción. 30 y aquí está, es 30. Y esto precisamente se comprueba con la gráfica de abajo. Cuando la cantidad es de 6 y la utilidad 30, la utilidad total es 30, entonces la utilidad marginal era 30 menos 30, 0. Entonces aquí tenemos 0. Corta la gráfica de la utilidad marginal, es decreciente y corta justo y precisamente en el eje X cuando es 0, ¿no? Cuando es 0, aquí en esta parte. Entonces, a esa altura trazamos vertical y tenemos el punto de saturación, punto máximo. Entonces, esto se muestra en la sexta columna, donde se observa que a cierta cantidad de 6, la utilidad máxima es 30 y se corrobora cuando la utilidad marginal es 0. Muchas gracias. Hemos terminado nuestra sesión de clase y, aunque quedaría este equilibrio del consumidor, el equilibrio del consumidor está dado por una curva de indiferencia que interseca a la recta presupuestaria en el punto E. Eso es lo que podríamos explicar con respecto a esta sesión número 4. Muchas gracias y tienen la tarea práctica calificada número 4 a desarrollar.